Alan García Pérez es un abogado, orador y político peruano, el cual fue presidente en 2 ocasiones. Su primer mandato fue desde 1985 hasta 1990 y su segundo mandato fue desde el 2006 a 2011. Alan García anunció ante la Asamblea de la ONU de destinar solo el 10% del valor de las exportaciones al servicio de la deuda externa. En julio de 1986 se llevó a cabo el 17 Congreso de la Internacional Socialista en la ciudad de Lima, siendo el primer congreso celebrado en el continente americano. Aceptando la solicitud Alan García, este fue el momento cumbre de la política exterior peruana. También, Alan García asistió a la promulgación de la Constitución Sandinista en Nicaragua en 1987, impulsó la formación del Grupo de Apoyo al Grupo de Contadora y se opuso a la invasión estadounidense de Panamá de 1989. Hola, buenas noches, mi nombre es José Caguero, soy coordinador parlamentario en el Congreso de la República y estoy para atender las preguntas de Darío Garibaldi. Buenas noches. ¿Me podrías contar cómo la deuda externa en el primer gobierno de Alan afectó tu vida diaria? Bueno, en el primer gobierno de Alan García, el Perú acumuló una cuantiosa deuda externa, lo que hizo que el gobierno de Alan García tome la decisión de no pagar la deuda externa. Unilateralmente el presidente García en esa época decidió no pagar la deuda externa y para eso el Perú fue declarado como un paria internacional, ¿no? Nos excluyeron del Fondo Monetario Internacional, afectaron las divisas y por ende internamente la situación económica dentro del Perú fue caótica, creció la inflación, escasearon las divisas internas, hubo acaparamiento de productos de primera necesidad, hubo colas, fue una situación económica muy complicada, parecía la que vive Venezuela ahora, ¿no? Y sobre las matanzas de los penales, ¿recuerdas algo? Sí, sobre la matanza de los penales, esto se dio en junio de 1986, se dio en 3 penales, lo que pasa que en 3 penales de Lima, grupos subversivos como Sendero Luminoso realizan motines al mismo tiempo en 3 penales, uno que era el penal en la isla Frontón, el otro es en el penal de Lurigancho y el otro motín era en el penal Santa Bárbara, que ahora se conoce como el penal Santa Mónica de Mujeres, ¿no? Los motines en el penal del Frontón se les ha encargado a la Marina de Guerra y por 2 días la Marina intenta sofocar los motines, pero usa violencia externa y usa armas de alto poder, lo que lleva a la muerte de más de 50 presos, ¿no? Entre ellos terroristas, y dura 2 días. Coincidentemente, en esos días se realiza en el Perú una conferencia internacional socialista, ¿no? Y pues el motín de los penales finalmente al tercer día acaba con un saldo de más de 60, 80 muertos, ¿no? Fue un crimen de lesa humanidad que todavía no ha sido cerrado hasta ahora, no tiene fin el juicio. Muchas gracias. De nada, gracias Darío. Fernando Belaúnde Terry fue un arquitecto, estadista, político y presidente del Perú, el cual gobernó durante 2 gobiernos en el Perú. El primero fue del 1963 a 1968 y su segundo gobierno fue de 1980 hasta 1985. Apenas tomó posesión del gobierno, Belaúnde Terry se enfrentó con la crisis de la embajada de Perú en Cuba, la cual se produjo porque habían cubanos que buscaban escapar del régimen de Fidel Castro y se aislaban en la embajada de Perú. Fidel Castro le exigió
exigió al gobierno peruano que entregara a los cubanos refugiados, pero el Perú se negó y debido a eso Fidel Castro retiró la seguridad de dicha sede y más de 10.000 cubanos entraron a refugiarse. El 22 de enero de 1981 el gobierno peruano denunció un ataque a una de sus aeronaves cuando realizaba una misión de abastecimiento en territorio peruano, Río Comaína. Este ataque fue producido por el ejército ecuatoriano, el cual tenía destacamentos militares con instalaciones en territorio peruano, y esto causó acciones de fuerza por parte del ejército peruano, logrando desalojar a los ecuatorianos. Tras la medición de coordenadas se comprobó que no correspondían a la mencionada Paquisa sino a un falso Paquisa, como lo calificó Belaúnde. El Papa Juan Pablo II visitó el Perú el 10 de febrero de 1985 y fue recibido de manera emotiva por Belaúnde y despedido por él de igual manera. En la política exterior Belaúnde tomó una posición de liderazgo. Apuntó a la integración regional como un gran esfuerzo de construcción de infraestructura para beneficio de la población, la libre circulación de los bienes y servicios entre los países que integraban el territorio regional. Hola, buenas noches, mi nombre es José Cabero, trabajo como coordinador parlamentario en el Congreso de la República. Hola, ¿qué tal? José, ¿tú por qué crees que Terry le daba mucha importancia al apoyo tercermundista y su desarrollo? Pasa que en la época en que Fernando Belaúnde Terry toma el poder por segunda vez el año 1980, retoma el poder y con otros países de la región empiezan a tomar iniciativas tipo nuevas políticas públicas para lograr el desarrollo de sus países, especialmente el del Perú, Ecuador, Chile, Bolivia y Colombia. Entonces, ya se había formado anteriormente en los años 60 la Comunidad Andina de Naciones, y en el nuevo periodo de Belaúnde en los 80 él vuelve a impulsar esta Comunidad Andina de Naciones para sacar al Perú y a los demás países de su desarrollo del tercer mundo, ¿no? Claro. Se conoce que Terry tenía un fin de impulsar el desarrollo del Perú a través de inversiones públicas. ¿Te acuerdas de alguna inversión importante que haya hecho? Una de las inversiones más importantes que tuvo Fernando Belaúnde Terry fue la construcción de la carretera marginal del Perú, que atravesaba la selva peruana. Si bien es cierto no se llegó a asfaltarla en su totalidad, construyó gran parte de esta ruta que atravesaba los departamentos de Huánuco y llegaba hasta San Martín, hasta el departamento de San Martín, ¿no? También impulsó bastante en su segundo periodo, en 1980, la construcción de grandes viviendas para sectores de clase media y sectores populares en el Perú, ¿no? Construyó viviendas para el alcance de la población. Claro. Esas fueron las gestiones de obras públicas que sube la UNE. ¿Y tú recuerdas algo? ¿Recuerdas algo del conflicto con Cuba? Más específicamente cuando los cubanos ingresaban y se escondían en la Embajada de Perú. Sí, la crisis de la Embajada de Perú en Cuba fue en el año 81, en 1981, cuando 24 cubanos que buscaban escapar del régimen impuesto por Fidel Castro en ese país ingresaron violentamente a bordo de un autobús, de un bus, a la embajada peruana en La Habana, en Cuba. Y entonces es que el embajador peruano permitió el ingreso de las fuerzas especiales cubanas al mando de Fidel Castro para desalojar a los invasores, ¿no? A esta gente a estos disidentes cubanos que se habían metido sin autorización a la embajada peruana en Cuba. Y al autorizar este ingreso de comandos especiales de Cuba a la embajada peruana en este país, es que el presidente de la UNDE lo saca del puesto al embajador y lo deja sin trabajo, ¿no? Posteriormente hay un segundo ingresan 2 veces ellos, ¿no? Después de un mes ingresan también cerca de 70 o 80 cubanos a la embajada peruana en Cuba nuevamente, y finalmente lo que hace Cuba es declarar retira toda la seguridad militar de la embajada peruana en Cuba, y pues
llegan a invadir a este recinto peruano en ese país, cerca de 10.000 cubanos, ¿no? Y esa crisis culminó finalmente en junio del 81, cuando el Perú le da visas de ingreso a nuestro país a cerca de 600 o 400 cubanos, ¿no? Para que se vengan al Perú. Eso es básicamente lo que pasó en esa época. Está bien. Y por último, ¿recuerdas la visita del Papa? ¿Recuerdas cómo fue? Sí. La primera visita del Papa al Perú fue un hecho histórico. En el año 85, el 1 de febrero del año 85, llega Juan Pablo II al Perú, ¿ya? Y es una de las visitas más largas que haya hecho un Papa a cualquier otro país, incluso al Perú, porque se queda 5 días y visita varios departamentos del país, ¿no? Pero llega a Lima, hace una misa en Lima con el cardenal Enríquez, ¿no? Hace una misa con el cardenal Enríquez, luego se va al Callao, posteriormente se va a Arequipa, donde realiza una misa con la Virgen al santuario de la Virgen del Chapi, luego se va al Cusco, ¿no? También visita Ayacucho, en esa misma visita Ayacucho, que era una de las zonas que en la época estaban siendo más castigadas por el terrorismo. Posteriormente, después de irse a Ayacucho, regresa a Lima, me parece que se va a Lima, regresa a Lima, y es ahí que se va al Callao con el Monseñor Ricardo Durán Flores y celebran otra misa y hacen un homenaje a la Virgen del Carmen de la Legua. Después de eso, del Callao se va a Piura y luego a Trujillo. Se reúne con muchísimos fieles cristianos en Piura y hace una misa en Trujillo también. Después, su última actividad en Lima fue un martes 5 de febrero y hace una liturgia en una de las explanadas de Vía El Salvador, donde se dice que casi llegaron cerca de 1 millón de personas a ver al Papa, ¿no? Finalmente, luego de visitar Vía El Salvador, se va a Iquitos, donde los pobladores, los lugareños, los ciudadanos de Iquitos lo bautizan como el Papa Charapa, ¿no? Después de estar en Iquitos ya se va a Trinidad, a otro país, y ya vuelve posteriormente luego de 3 años, ¿no? Pero fue una de las visitas más largas que ha hecho un Papa de cualquier país. 5 días y 5 departamentos. Eso básicamente. Muchas gracias, eso es todo. Ya, Darío, para cualquier cosa estamos a tus órdenes. Gracias.